Estamos en esta entrevista con Julio César Salvador, quien es licenciado en Administración de Empresas, ¿no? Es también un joven emprendedor y en esta entrevista pues nos aportará sobre todo como profesional joven, emprendedor, ¿no? Y interesado sobre todo en potenciar, ¿no? Sus negocios y sobre todo aprovechar las tecnologías digitales, va a aportar a este reportaje que estamos realizando, ¿no? Sobre las pymes en Perú, particularmente cómo los jóvenes, las jóvenes están creando o potenciando sus pymes usando las tecnologías, particularmente las tecnologías digitales. Muy bien, entonces, bienvenido Julio César Salvador. Si acaso, no sé si te presenté bien, pero normalmente, ¿cómo te gustaría presentarte? Parece que estás en un proceso bastante interesante profesionalmente actualmente. Coméntanos. Hola Manuel, muchas gracias por la oportunidad para poder aportar un poco sobre cómo pueden aprovechar las tecnologías los emprendedores y toda la comunidad que desea salir adelante, ¿no? Y mejorar su productividad. Soy administrador de empresas de profesión y estoy viviendo una transformación, como tú la dijiste, ¿no? Pasar de lo corporativo, lo financiero al emprendedurismo, sobre todo aprovechando lo que es la inteligencia artificial para poder impulsar el marketing. Concretamente, mi profesión ahora es copywriter, que es escritor persuasivo, ¿no? Escribir textos que llamen a la acción a quien lo lee. Julio, en ese sentido, bueno, sabemos muy bien que estudiaste la licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad de Piura, ¿verdad? Correcto, sí, terminé el 2017 y he trabajado por 5 años en el área de finanzas, en empresas de diferentes rubros. Julio, ¿qué significa ser hoy emprendedor en Perú? Y qué te motivó a convertirte en uno en los últimos tiempos? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno cuando desea emprender tiene la idea de o tiene el sueño de ser su propio jefe, tiene el sueño de ganar mucho dinero, ¿no? Y algunos tienen ya la noción de que emprender es duro y es arduo. Ya cuando una persona ya emprende, desea y se lanza con su idea de negocio, ¿no? Se convierte en un todista. Definitivamente es otro mundo, es algo totalmente retador, ¿no? Encargarte de lo que es las cobranzas, de lo que es emitir facturas electrónicas, entregar incluso a veces el producto a tu cliente, hacer las campañas de marketing, a veces hasta fabricarlo también, ¿no? O sea, de hecho, emprender cuando uno ya está en la cancha es un trabajo bastante arduo, ¿no? Que a veces uno se autoexplota, ¿no? Entonces, por eso vienen las dos vistas, ¿no? De uno como sueño y como realidad. Ya depende con qué recursos comienza, ¿no? ¿Cuándo comenzó y cómo es que te ha ido en este desarrollo de emprendimientos? Obviamente pareciera que todo partió en el contexto de pandemia. Digamos, tuviste varias trayectorias en ese sentido. ¿Nos puedes comentar en breve? Adelante. De hecho, la pandemia me ayudó a darme cuenta de lo importante que era el tiempo de calidad y el equilibrio tiempo entre familia, tu vida personal y trabajo. Por lo que era remoto, ¿no? Básicamente eso. Trabajaba remoto, viví en Piura con mi familia y me gustó esa cercanía, ¿no? Ya no estar lejos de ellos, como en Lima, por ejemplo, ¿no? Sino estar acá. Entonces, ese fue un punto que es equilibrio trabajo y familia. Entonces, yo buscaba negocios o profesiones que me permitan trabajar desde casa, ¿no? Ser un nómada digital, como quien le dice. Trabajar desde casa y averiguando todas las profesiones que hubo, desde analista de datos o desde incluso sacar mi propio negocio como agente independiente de cobranzas. Ahora tengo mi negocio copywriting, y eso me motivó, ¿no? O sea, tener mis tiempos, estar más, dedicar tiempo a mis hobbies, vivir más tranquilamente, ¿no? En ese sentido, digamos, solo por nombrar, pareciera que tuviste varios negocios en el proceso. Si acaso los nombrarías, ¿cuáles fueron? Sí, como, por ejemplo, primero me animé a mi propio restaurante, ¿no? Un restaurante y luego también un negocio de catering. Luego intenté también ser analista de datos,
Sin embargo, como te mencioné, la carga laboral, todo eso, me hicieron replantearme el camino siempre. Entonces, ya cuando conocí el marketing digital y el copywriting y todo el potencial que tenía, que tiene esta profesión en el mundo moderno y en el futuro, pese al uso de la IA, porque también pensamos que va a reemplazar muchos, pero en realidad solamente nos ayuda. Ha habido varios caminos que me planteé en su momento tomarlos y los he dejado, pero digamos que ese camino en el que estoy, del copy, es en el que me veo como dentro de 5 o 10 años, ¿no? Julio, ¿y qué características tiene el servicio que ofreces actualmente o el negocio en el que estás ahorita? ¿Cómo lo describirías más específicamente? Ayudar a negocios a vender más a través de textos que conecten con las necesidades de los clientes, de los potenciales clientes, a través de diferentes canales. El copywriting está en toda la cadena de valor del marketing, desde que una campaña de marketing desea sacar un anuncio, desde que tiene una lista de suscriptores y desea hacer email marketing, ¿no? Desde que comunica un logro, siempre hay, siempre lo ideal sería que cada texto, cada publicación llame a la acción, ya sea reservar una mesa, ya sea comprar, hacer un pedido, ya sea inscribirte, ¿no? En un bestseller. O sea, todos los textos deberían estar orientados a que quien lo lea sea persuadido a tomar una acción. Entonces, eso aumenta las ventas en las empresas y eso es lo que hago. Sin duda es como una reconversión justamente en el contexto laboral profesional, que en verdad toma tu profesión de administración de empresas, pero combina, ¿no? Los retos actuales en el contexto de las nuevas tecnologías digitales, particularmente la comunicación digital. Y en ese sentido, ¿te preparaste en algún sentido? ¿Te estás preparando sobre todo para potenciar? En ese sentido, ¿cómo es que te has preparado para ello? Claro, de hecho la carrera de negocios es bastante amplia, ¿no? Te forman en marketing, operaciones, finanzas, recursos humanos, pero yo estaba más, mi experiencia abocado a lo que es finanzas. Cuando mm, tomé conciencia y me enteré de esta profesión, sí hubo una formación virtual, una certificación de 6 meses de copywriting con un mentor mexicano. Entonces, él es un capo y tiene su agencia, su academia, que se llama Copymaniacos. Entonces, allí fue donde aprendí lo que son las técnicas de copy, también me consiguieron clientes, ¿no? Y bueno, pues igual el plus que te da, que me da a mí estar en la rama de negocios es que ya entiendo el idioma, entiendo la frecuencia. Hay una rama del copy que es copywriter médico. Entonces, es para escribir textos técnicos médicos. Y si eres doctor, pues, o tienes una noción de medicina, pues puedes ayudar bastante a eso. Entonces, yo desde financiero, como financiero, me sirve mucho para, por ejemplo, tener clientes de fintech, ¿no? Bancos, seguros, todo eso me ayuda a poder, mi background me sirve para poder entender su idioma y poder hablarle de una mejor manera al cliente, de manera sencilla que entienda. ¿Cómo percibes tú sobre todo, bueno, no solo como profesional en proceso de conversión o en reconversión constante, como emprendedor y como como un apreciador crítico del fenómeno mismo que se está viviendo en el entorno profesional, el emprendimiento y vinculado a las tecnologías? Entonces te preguntaría, cada vez hay como más jóvenes, ¿no? Que se vuelcan al emprendimiento, desde las micros, pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo percibes esto? ¿A qué se debe ello? Claro, de hecho, es la realidad, ¿no? O sea, ahora nos estamos inmersos en tecnologías, en aplicaciones, en el mundo digital, ¿no? Entonces, quien no adopte esas tecnologías en sus negocios, emprendimientos, está condenado al fracaso, porque de hecho un negocio pequeño adopta tecnologías implementando Yape o Plin en sus pagos, ¿no? Eso es una tecnología. Si quiere, por ejemplo, que su negocio sea más conocido, pues está Canva,
que es es una tecnología para poder generar videos, diseños de publicaciones. Tienes otra, para poder vender más. Si quieres contratar y tienes hacer entrevistas, también tienes Zoom. O sea, hay ahora, si no los usáramos, estaremos muy limitados en el crecimiento y el alcance de nuestro negocio. Tú puedes tener tu negocio en Piura, por ejemplo, aquí donde estoy, y venderle a alguien de Cusco gracias a Facebook, que es una tecnología. ¿Por qué? Porque vio tu anuncio bonito en Canva o en CapCut, o te vio en en Instagram, o te vio en TikTok, ¿no? Y en TikTok incluso tiene una herramienta de business para poder gestionar pedidos. Los jóvenes y los emprendedores, incluso también los adultos que están ya aprendiendo esto, cada vez hay más videos de cómo crear tu cuenta de Instagram o con tu cuenta de TikTok y YouTube, ¿no? Para que ellos aprendan paso a paso. Pues adoptar las nuevas tecnologías te ayuda para poder vender más, para poder hacer crecer tu negocio, hacerte más conocido, ¿no? Y no lo haga, pues está condenado al fracaso, ¿no? En ese sentido, junto a las tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías digitales, es importante lo que ya decías, ¿no? Porque es, en este caso, escribir estratégicamente para mejor comunicar digitalmente y lograr el objetivo de vender o posicionar un producto o un servicio. En ese sentido, teniendo en cuenta esto y la experiencia que estás llevando, entonces ante ello, resulta qué tan vital resulta el ser innovador o bastante creativo en ese contexto. No es lo mismo. Te planteo un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Tuve un cliente que quería vender una máquina. No la vendía. Entonces, para poder ver cómo puede ayudarlo, vi cómo estaba su estrategia de ventas previa. Y era básicamente, se vende máquina, ¿no? Se vende máquina de helados, precio tal. Esa es una, digamos, una versión común, ¿no? Un poquito obsoleta de poder vender algo, ¿no? Cuando usas copywriting y eres creativo, ¿no? Entonces ya el texto y la comunicación cambian. Ya pasas desde un se vende a 3.000 soles o a hacer un texto que diga, no sé, imagínate vender, o imagínate tener tu negocio de helados, ¿no? Imagínate venderle a niños, ¿no? Felices, o atender a familias que vienen a tu negocio a pasar una tarde unos familiar felices. O si quieres adaptarlo al público de restaurantes, imagina que tu restaurante, además de ofrecer un menú, vende helados, ¿no? Entonces aumentas tus ventas, entonces ya conectas con la necesidad de cada grupo de cada grupo que te dirigen, ¿no? A emprendedores o a restaurantes que podrían vender e incrementar sus ventas a través de una máquina de helados. Entonces, ser creativo y ser innovador te ayuda a poder ser disruptivo y a poder conectar mejor con las necesidades de los clientes. Y eso te ayuda a vender más. Otra característica vital es un poco, y en su experiencia seguro resalta, es el propio liderazgo y la propia dirección. ¿En qué consistiría el reto de crear y dirigir su propia MIPYME, PIPYME o PYME en el Perú, desde tu experiencia? Bueno, cuando tienes un equipo de varias personas y no eres un líder, entonces no llegas lejos. No te duran más de una semana los trabajadores. Incluso cuando el liderazgo en tiempo de crisis es importante porque siempre hay problemas. En ese mundo tan cambiante de pandemias, de todo incluso date cuenta del ataque cibernético que hubo a los bancos, también enfrentaron dificultades varios negocios. Entonces, ser líder para poder inspirar a tu equipo. Tienes un equipo de 10 personas, 5 personas, y si no los ves como seres humanos con necesidades, porque no todos trabajan por plata, ¿no? Unos trabajan por experiencia, trabajan porque quieren titularse, graduarse. Entonces, si no entiendes, si no conoces a las personas con las que trabajas, no las entiendes, cuáles son sus deseos, necesidades, es difícil que puedas ayudarlos a crecer en tu negocio, porque si ellos crecen, tu negocio también crece. Si tu trabajador se siente mal y tú lo obligas a trabajar o no te preocupas por él, entonces quizá tengas una atención al cliente mucho más eh, deficiente, ¿no? O sea, deficiente en el sentido de que no va a sonreír con las mismas ganas que siempre. Los clientes se dan cuenta de eso, ¿no?
Y cuando el liderazgo, no hay liderazgo en una empresa, en un emprendimiento, se nota. Entonces, es importante no solo ser jefe, sino ser buen, sino ser líder. Julio César, ¿y qué características compondrían o serían las que constituyen el perfil del emprendedor o la emprendedora peruano? ¿Qué destacarías? ¿Qué aspectos de este perfil del emprendedor o la emprendedora peruana actualmente? Yo destacaría resiliencia como una virtud, porque como sabes, los emprendimientos, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima, el 96% de los emprendimientos no pasan del año. Entonces, date cuenta, son de 100 negocios, 96 negocios cierran. Aguantaron un año, pero tienen en el camino muchas dificultades, problemas financieros, liquidez, no hay plata, no pagan las facturas. Entonces, la resiliencia es clave para poder, tienes tu meta, ¿no? Que es un negocio próspero. Entonces, la resiliencia te ayuda a superar las dificultades. Otra es muchas ganas de salir adelante. Agregaría el liderazgo, ¿no? Liderazgo para poder liderarte a ti como persona y liderar a tu equipo. Humildad también, bastante humildad. Cuando uno, por ejemplo, ya sea un graduado, desea sacar su pequeño negocio porque es su sueño, entonces dejar atrás eso de, no, yo soy un de tal universidad, no puedo estar acá, no, o sea, es un negocio y ten la humildad de que todas las personas y que tu negocio va a crecer más adelante, y de que tus clientes merecen una buena atención, tus trabajadores merecen un buen trato también. Entonces, la humildad para saber que tú eres una persona que está en crecimiento y que no estás por encima ni debajo de nadie, entonces te va a ayudar a poder entenderte mejor, a tratarlos mejor y a ser mejor jefe, mejor líder. Julio César, y sobre todo pensando en que en el Perú, bueno, en otros lados también, pero sobre todo en el Perú, las principales microempresas o pequeñas, medianas empresas, pues están constituidas en su mayoría por familiares, por familias, ¿no? O equipos de amigos o familias, o a veces son empresas micro o unipersonales. En ese sentido, estas características, ¿cómo las ves? Sobre todo pensando en que junto a la resiliencia está la persistencia, pero también la reconversión, ¿no crees? Porque al final el hecho de que fracasen al menos 96 decías, ¿no? Después de un año, eso implica que no se cayeron, sino que se levantaron y replantearon el negocio o entraron a otros rubros o a otras dinámicas, ¿verdad? Sí, claro, justamente eso me pasó, ¿no? Porque incluso cuando tenía mi negocio, eh, lo cerré, la reconversión fue clave, ¿no? O sea, ver qué más hago, qué otras opciones tengo para poder continuar con mi, ¿no? Con mis sueños, o sea, replantearme mis metas también, ¿no? Y sí, de hecho, el negocio se cierra, pero la persona sigue viva, esa persona sigue con sueños y sigue con metas y de hecho la reinversión, la reinvención, o sea, ver qué otros caminos tomas es clave también. Julio César, desde tu experiencia o particularmente desde los estudios que has hecho y estar atento a la realidad tanto del gobierno central o lo que hace el gobierno regional, ¿existen apoyos, tienen o reciben apoyos hoy los jóvenes emprendedores, las jóvenes emprendedoras, justamente para impulsar y o desarrollar sus propios negocios? ¿Qué percibes ahí sobre esta realidad? Sí veo apoyo en el lado privado y en el lado público, pero no veo mucha difusión de ese apoyo, ¿no? O sea, no... Y está como que muy centralizado. Por ejemplo, aquí en Piura te hablo, está en la iniciativa privada, que es la Universidad de Piura, que tiene su centro de asesoría microempresarial, en la que fui varias veces a poder hacer networking y aprender sobre temas financieros, que son charlas gratuitas que te dan. Y el de iniciativa pública no he enterado. O sea, yo creo que si es que existen, deberían ser más masivas, ¿no? Comunicarse más con influencers, ¿no? Para poder tener mayor alcance. Porque de hecho sí, la cultura emprendedora peruana es amplia, es bastante, hay mucho emprendedor. Y quizá también esa estadística del el fracaso de las pymes sea porque por falta de formación, por falta de apoyo, falta de mentoría, de seguimiento.
Apoyo hay, pero digamos que podría mejorar, ¿no? O sea, podría haber más difusión, más semilleros de ideas. Lo que sí veo es apoyo en el lado privado, en universidades como la Pacífico y la UDEP y la Católica, veo para iniciativas de tecnología, ¿no? Tecnológico, startups, todo eso, sí veo. Pero bueno, pues si tienes otra idea que no sé, que escape ese concepto, no. Pero al menos podría ser como que mentorías de educación financiera, marketing digital, ¿no? Para que esos negocios puedan crecer. Julio César, aunque ya algunos aspectos por ahí los habías dado, pero me gustaría que profundices en todo caso y desarrolles más. ¿Qué rol tienen hoy justo las tecnologías digitales en la creación y fortalecimiento de las MIPIMES? Bueno, en la creación tú puedes tener tu idea, ¿no? Y puedes valerte de la IA o para poder, o sea, te lleva mucho, hay mucho. Si sabes dónde buscar, hay mucho. Y gratuito también. Tienes, por ejemplo, para diseñar tu logo, tienes unas páginas web, Canva, por ejemplo, para hacer videos promocionales también. Incluso para hacer tu plan de negocios, lo puedes mejorar con ChatGPT. Para hacer cálculos, tienes Excel, tienes, o sea, herramientas que ya no te hacen olvidarte del papel, ¿no? De la venta de papel, para poder tener un seguimiento más digital. Para hacer contratos también tienes la IA que te ayuda. O sea, pero obviamente con un abogado que lo revisa al final, pero tienes apoyo, ¿no? O sea, de cómo fundar tu empresa, y cómo hacerla crecer con las ventas. Tienes Facebook, Instagram, TikTok para vender. Si quieres diseñar tus logos, también tienes aplicaciones. Si quieres hacer videos, también tienes aplicaciones. O sea, tu negocio puede crecer y no solo enfocarse en un área geográfica, sino incluso vender al exterior. O sea, las tecnologías te ayudan mucho, de cualquier área. Recursos humanos, finanzas, para controlar los pagos. Incluso hay para hacer facturas electrónicas sin esto. O sea, las tecnologías digitales actualmente te ayudan a hacer mejor tu negocio, a hacer crecer tu negocio y a alcanzar a personas de diferentes zonas. Julio, por lo que dices, bueno, sin duda hay muchas herramientas, aplicaciones y plataformas digitales como que para todo y con diferentes objetivos, ¿no? Con base Sí. gratuita, pagada, en fin, pero hay opciones varias. En ese sentido, ¿cómo percibes que en el sentido de fortalecer, ¿no? Las microempresas, pequeñas, medianas empresas, sobre todo pensando que las tecnologías, pues, innovan constantemente y cada vez hay nuevos tipos de tecnología y desarrollos tecnológicos digitales. Y en ese sentido, por ejemplo, ya aludías a la IA, pero antes estuvo la Big Data, la Internet de las Cosas, el tema del fenómeno de las redes sociodigitales, ¿no? Que son bastante utilizadas por las instituciones, las organizaciones, las corporaciones, sobre todo en el marketing digital. En ese sentido, tú ya anunciabas la posibilidad de usar. Un factor que a veces se olvida y que es importante, y tú habiendo estudiado en la Universidad de Piura, tal vez, ¿qué aspecto, cómo lo relacionas el aspecto ético, el uso ético de estas herramientas, ¿no? Para justamente crear o potenciar una empresa. Sí, mira, por ejemplo, hay negocios que sacan blogs. Ya, por ejemplo, cuando estaba abocado en el copy gastronómico, muchos restaurantes utilizan blogs para promocionar sus productos, sus servicios, sus locales, ¿no? Entonces, cuando usan ella para hacer un blog bonito, muchas veces esas ideas no se citan. Entonces ahí hay también un conflicto ético porque la idea no es tuya, la idea es de otra persona que la IA la sacó, navegó de internet, ¿no? Y la sacó, te la puso en el texto, pero no te citó el autor. Y esa persona pues tuvo que hacer una investigación para poder sacar esa conclusión que tú la tomaste simplemente y la pusiste. Entonces sí hay bastante, hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo las ideas que no son tuyas. Y también las imágenes que generas también, ¿no? Hay que hacer buen uso de las imágenes que generas. Pero de ahí el uso ético, no he encontrado más conflicto, ¿no? Más que nada el derecho de autor. Julio, y si acaso es importante el aprovechar las propias tecnologías para también innovar y recrear y reconvertir la propia empresa, ¿no? Y en ese sentido,
¿Qué papel puede jugar la comunicación o las comunicaciones en las MIPIMES? Porque por un lado está la comunicación propiamente interna, de la dinámica interna de una empresa, cuando son pocos, muchos, pocos Ujú. integrantes, pero también es importante la comunicación hacia afuera, no solo por las redes sociodigitales. Entonces, en ese sentido, remarcar el papel que pueda cumplir la tecnología digital y en especial la comunicación para mejorar esa comunicación en la empresa, microempresa. Sí, es buena pregunta porque justamente cuando un negocio enfrenta una crisis y quiere comunicar algo para tranquilizar al mercado, a sus clientes, suele primero sacar comunicados a veces con errores ortográficos que le restan profesionalismo y seriedad a la empresa. Uno. Segunda, a veces no se entiende, ¿no? No se entiende el mensaje, qué es lo que quieres transmitir con este post de Instagram o de Facebook. Mucho texto y poco mensaje, poco contenido de valor. Si tú le das un prompt, un buen prompt, que es una indicación a la IA, de qué quieres transmitir y el formato en que lo quieres, te lo puede dar. Entonces tú puedes tener tu idea, pero quizás no eres bueno escribiendo, pero la IA sí es buena, o sea, te lo da. Tú tienes tu idea y esa comunicación se hace mucho más... le puedes indicar a la IA que lo haga más sencilla, más persuasiva, ¿no? Que esté alineada con tu tono de marca, ¿no? Un tono profesional, jovial o divertido, como lo tengas. Entonces, sí te ayuda mucho, por ejemplo, ChatGPT a poder sacar comunicaciones sencillas, cortas y profundas para que las personas de fuera te entiendan y sepan que tú estás trabajando para una solución, en caso de que sea un problema, ¿no? Y igual, para todo te puede ayudar la IA. Finalmente, Julio, y agradeciéndote esta entrevista, dinos, si acaso para, no sé si motivar a la gente que pueda entrar en esa reconversión parecido a ti del copywriter, en este contexto de que nos contabas del marketing digital, ¿se gana mucho, poco? ¿Se puede entrarle por ahí? ¿Qué consejo o cómo animarías esto? Sí, es interesante porque es... Yo cuando entré pensaba que por ejemplo, ChatGPT le iba a reemplazar. Sin embargo, y también me desanimaba un poquito, ¿no? Pero en realidad es un mercado amplio. Incluso si tienes inglés en nivel avanzado, intermedio, tienes mercado más grande, Nueva York, Estados Unidos, otros países, Europa también. Entonces, sí, cuando seas de un nivel senior, el nivel de facturación sí es interesante entre 5.000 a 8.000 dólares al mes. Entonces, por eso estoy emocionado y estoy cada vez más metido en esto, aprendiendo más técnicas, viendo lo que los expertos dicen de cómo se puede aprovechar más esto, ¿no? Sí es una buena profesión también. Y también o sea, sí los animo también a la escritura persuasiva y sobre todo a- también al inglés, ¿no? Que te ayuda a abrir nuevas puertas a nuevos mercados. Bien, muy bien, Julio César, muchas gracias. Terminamos la entrevista. Hasta luego.